Buen día, somos el grupo número 5 integrado por los estudiantes Camila Landaeta, Suanet Gallegos, Gabriel Torres y Marianne Morales. Hoy les hablaremos sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia con ellos. Las leyes referentes a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impidan hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Características de los derechos humanos. Algunas de las características con las que cuentan los derechos humanos es que son universales, lo que permite que todo ser humano, sin excepción alguna, tenga acceso a ellos. También es que son normas jurídicas que deben ser protegidas y respetadas por los estados, y si los estados no los reconocen, se les puede exigir que lo hagan porque los derechos son innatos al individuo desde el momento de su nacimiento. Buenos días, mi nombre es Suanet Gallegos. Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborado por representantes de diferentes regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez que los derechos humanos son fundamentales y deben protegerse en el mundo entero, y ha sido producido por más de 500 idiomas. ¿Por qué nacieron los derechos humanos? Los derechos humanos nacieron con el fin de servir para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son las instituciones internacionales que protegen los derechos humanos? Cada país debe proteger y velar por los derechos humanos dentro de su territorio. Es por eso que cada uno tiene una institución. Por ejemplo, en Alemania está el Instituto Alemán de Derechos Humanos, en Bélgica, Centro para la Igualdad de Oportunidades y la Oposición al Racismo, en Canadá, Comisión Canadiense de Derechos Humanos, en El Salvador, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, en España, Defensor del Pueblo, en Filipinas, Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos, en Haití, Oficina de Protección del Ciudadano, entre otros, dependiendo de su país. ¿Cómo protege el derecho internacional los derechos humanos? El derecho internacional de derechos humanos establece las obligaciones que deben cumplir los estados. Al pasar a formar parte de tratados internacionales, los estados asumen deberes y obligaciones en virtud del derecho internacional y se comprometen a respetar, proteger y promover los derechos humanos. La obligación de respetar supone que los estados deben abstenerse de restringir los derechos humanos o destruir su realización. La obligación de proteger exige que los estados protejan a las personas o grupos de personas de las violaciones a los mismos. La obligación de promover significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar la realización de los derechos humanos básicos. A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a poner en práctica medidas y leyes nacionales compatibles con los deberes y obligaciones inherentes a esos tratados. ¿Cuáles son los derechos humanos que están relacionados en la comunicación social? La comunicación como derecho humano ha quedado establecida en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que expresa: todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de las opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Sin embargo, al mismo tiempo que reconocemos la importancia de la comunicación en las sociedades contemporáneas y su impacto positivo,
No debemos ignorar los aspectos negativos que resultan de la falta de acceso de muchos grupos sociales al ejercicio de sus derechos comunicativos.